Mientras vamos cargando la siguiente presentación que le corresponde a Pablo Arriagada, simplemente volver a recordarles que estamos en unas presentaciones ágiles. Ya llevamos harto más de la mitad, nos quedan las últimas 6 presentaciones, donde van a ver una combinación de, nuevamente, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, sector público, ¿no es cierto?, que de alguna manera es el espíritu también de lo que veníamos hablando. Los objetivos del desarrollo sostenible se alcanzan cuando se generan alianzas y cuando se generan vínculos entre las distintas organizaciones. Ese es un muy buen ejemplo del caso de Creo, donde tú mismo decías, Pato, que esto no se hace reemplazando al que está, ¿no?, sino que se hace trabajando con las capacidades que hay también en los territorios. Entonces, muchas gracias, Patricio, de Creo Antofagasta. Y vamos a presentar a Pablo Arriagada, de Bici Paseos Patrimoniales y el proyecto El Puente que Falta. Bueno, esta presentación es más bien una invitación de un proyecto que está en construcción y que nace desde una preocupación en donde los avances con respecto a la bicicleta se han ido concentrando, ¿cierto?, en el centro y solo en algunas comunas de la ciudad, y tiene que ver con una preocupación compartida de cómo extendemos esos beneficios para el resto de la ciudad. Como les decía, una propuesta y que está en construcción, una propuesta colectiva de un grupo de organizaciones que de hace un tiempo a esta parte nos empezamos a instalar con una serie de acciones en la zona norte de la capital, y últimamente a partir de la configuración de 2 mesas de movilidad, una en conjunto de las organizaciones sociales, algunas organizaciones ciclistas con la Municipalidad de Independencia y otra con la Municipalidad de Renca. Este puente que falta, que queremos construir, tiene un principio teórico, una base, que es lo que hemos estado conversando durante todo el día, toda la mañana, que se basa con cambiar la idea de movilidad urbana, con desmarcarnos de esa idea que es un viaje de un punto A a un punto B, sino que la movilidad es un proceso social que se construye colectivamente y que cuando nos damos cuenta de esa construcción colectiva nos damos cuenta que ciertas obras, ciertas maneras de construir la ciudad benefician a algunos en prejuicio de otros. Y en este caso, nuestra preocupación que venimos a instalar acá, que nos permite esta oportunidad, es la zona norte en cuanto a las desigualdades que se producen en el uso de la bicicleta en la ciudad. Esa invitación tiene que ver con desmarcarnos de una profecía autocumplida que existe, en donde todas las respuestas pareciera para los problemas de movilidad en la ciudad tuvieran que ser respuestas desde el automóvil. Hay una profecía, hay un cuento que nos contamos en con que respondiendo siempre de una infraestructura para el automóvil, es como que pudiésemos dar respuesta a estos problemas de equidad que constituyen. ¿Cuál es la idea fuerza? Es convocar, imaginar y construir un puente peatonal y ciclista en una zona periférica marcada fuertemente por la segregación. Su condición de segregación es algo que vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que ver por qué no pensar en un puente de esas características y no solamente en autopistas que se levantan desde esa profecía autocumplida. ¿Cuál es el territorio en donde nos gustaría construir este puente imaginario y tangible a la vez? Es la comuna de Renca y también la comuna de Quinta Normal, una comuna de la zona norte que se ha mencionado un par de veces ya durante la jornada. Ahí viven 150.000 personas. El 75% de la vivienda en la comuna de Renca es vivienda social. Como territorio se ha configurado también como una zona de sacrificio ambiental. Renca está segregada, a pesar de que está cerca del centro de Santiago, es una zona pericéntrica, se ha manifestado de una manera, se ha visto sacrificada tanto por las fronteras construidas por las autopistas que responden, ¿cierto?, a esa profecía autocumplida, y también por cierto sacrificio que tiene que ver con la construcción de algunas fábricas y de ese espacio. Renca se mueve en transporte público, en la línea Alsacia, que tiene una pésima calidad, colectivos que tratan de sortear un poco esa segregación, el futuro metro que viene que va a generar transformaciones, una serie de pasarelas y puentes que la rodean y la conectan con el resto de la metrópoli. Esas pasarelas y puentes para la velocidad humana se manifiestan como puentes que en el fondo no son tan puentes. Son puentes que desde la figura da la sensación de que conectan con el resto de la ciudad, pero solo favorecen a cierta parte de la población que es la que se moviliza en automóvil y no aquellos que de alguna manera se quieren desplazar a cierta velocidad humana a pie y en bicicleta. El puente que falta son puentes que a veces son barreras, digamos. Hay una serie de 8 pasarelas que conectan a la comuna con el resto de la metrópoli, pero pasarelas que son usadas intensamente como una estrategia para poder conectarse con el resto de la metrópoli, pero que a la vez tienen una serie de problemas de accesibilidad.
También son puentes invisibles, como en este caso el puente de la Máquina, que es un puente por donde sale el tren de la basura, pero a la vez hay un puente peatonal que está ahí abandonado, hay un basural que tiene mucho potencial para construir ese puente que falta. Entonces hay puentes invisibles, puentes que no son tan puentes, pero que de alguna manera nos abren la posibilidad de pensar cómo conectar este territorio desde la velocidad humana. Estos puentes son estrategias para entrar y salir del territorio. Son puentes que, a pesar de sus dificultades, se constituyen de todos modos como un camino cotidiano. Cuando uno ve la pasarela que conecta con el Hospital Félix Bulnes, desde Renca hasta Quinta Normal y viceversa, cuando ve, por ejemplo, el puente de la Máquina, que igual, a pesar del riesgo o de la condición de inseguridad, de insalubridad que tienen, las personas igual la usan, uno ve un potencial de poder construir un puente. ¿Por qué no pensar, a partir, por ejemplo, de lo que fue la experiencia del Mapocho pedaleable, en donde muchos de los que estamos aquí, bajamos al río y lo logramos cambiar de contenido, cambiar de señal? ¿Por qué no empezar a pensar en la posibilidad de un puente para la velocidad humana? Un puente para potenciar los beneficios de la bici metropolitanamente, un puente para la justicia territorial y un puente para pensar en otros puentes. También es una metáfora esta idea que está en construcción de manera colectiva. La metáfora de los otros puentes que faltan son los puentes que nos faltan para el activismo. De qué manera vamos más allá de nosotros mismos, cómo logramos hacer que la bicicleta sea una herramienta de equidad y no solo empiece a beneficiar a ciertos sectores. Nosotros nos conocemos hace tiempo, hemos estado siempre realizando acciones de urbanismo táctico, pero nos encontramos más o menos en las mismas comunas. Es bueno que empecemos a vernos en otros lugares. Descentralizar también los puentes que le faltan al urbanismo táctico y a los manuales en general. Cuando uno revisa los manuales, ¿cierto?, de las grandes agencias, ¿cierto?, de arquitectura, de renovación urbana, ¿qué es lo que uno ve? Zonas céntricas recuperadas, lugares que de alguna manera ya tienen un potencial, pero ¿cómo hacemos que todos esos conocimientos puedan construir otra ciudad? Y otro de los puentes que faltan definitivamente es el de las políticas públicas, que es el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí, el que hace cada uno de sus organizaciones. El que queremos hacer nosotros con esta idea del puente que falta es desplazar, digamos, ese paradigma en donde la inversión se centraliza y solo se concentra en esa profecía autocumplida. El llamado de esta presentación del puente que falta es a desplazar las acciones, reconocer necesidades desde el activismo, cambiarnos de lugar. Para eso establecer alianzas y construir respuestas como la que estamos empezando a construir con la Mesa de Movilidad junto con el municipio de Independencia y el municipio de Renca. Cambiar de paradigma esa profecía autocumplida, desplazando las intervenciones y desplazando también los presupuestos. Nosotros estamos en eso, queríamos que supieran, digamos, que hay algunas agrupaciones. Ya hicimos una acción que se llama la biciforestación. Estamos trabajando la ciclovía de la Chimba. Y este puente que falta, que son acciones de urbanismo táctico que esperan extender los beneficios de la bicicleta para la zona norte de la ciudad como un ejemplo de equidad metropolitana. Muchas gracias, Pablo, por la agilidad.